Perfecto. Bueno, llegamos al final. Yo cuando me dijeron que tenía que hablar de lo que me pidieron y de que he hablado todos estos días, le dije que estaba un poco ya cansado de hablar de esto, porque desde que se largó la ley que estamos hablando de estas cosas. Pero ahora llegamos a la parte, al nudo de la cuestión, porque hablar de la familia es hablar del nudo de todas estas cuestiones. Y no solamente es hablar del nudo de las cuestiones, es hablar del nudo de la problemática que tiene el hombre moderno. Fíjense ustedes que nosotros tenemos problemas de drogadicción, por ejemplo, crecimiento en la drogadicción. Se persiguen a los narcotraficantes permanentemente, a veces bien, a veces mal, a veces por lo que se ve, nada más. Pero en definitiva el problema no está ahí. El problema es que hay un mercado consumidor. Y hay que terminar con el mercado consumidor. ¿Y cómo se termina con el mercado consumidor? Y necesitamos que la familia se ajuste, porque el problema viene de allí. Si hay jóvenes hoy que tienen un tremendo desaliento, hay que buscar la forma de que no estén desalentados. Y no se consigue que se cambie eso persiguiendo a narcotraficantes. Es que hay que perseguirlos, no digo que no. Pero digo que no vamos a solucionar el problema. Tenemos violencia en las calles, violencia juvenil, robos y todo lo demás. Y uno tiene que preguntarse qué pasa con la familia. Y lamentablemente esta pregunta no se la hace nadie. Y sobre todo los periodistas. Los periodistas muchas veces, que tienen que hablar de estas cosas, hacen el análisis de las situaciones, pero nunca apuntan al tema central. Siempre la culpa la tiene el Estado, la sociedad, pero nunca apuntan al nudo, al núcleo. El núcleo que constituye la base de una sociedad es la familia. Y por eso vamos a hablar hoy, en estos dos temas, vamos a hablar de la familia. Voy a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, el versículo primero, Evangelio según San Mateo. Capítulo 19. Y voy a leer los primeros versículos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando estaba llegando a los 60 años, empecé a sentir un profundo resentimiento contra mis padres. Y usted dice, ¿tan tarde se acuerda del resentimiento? No, porque realmente empecé a sentir que mis padres me enseñaron todo mal, todo mal. Ellos me decían que un matrimonio estaba constituido por un hombre y una mujer, y que eso era el matrimonio. Y resulta que ahí la sociedad empezó a decir que eso no era el matrimonio. Así que mis padres me deben haber enseñado mal esto. Mis padres creo que me enseñaron mal porque me dijeron que el matrimonio era para toda la vida, y por eso había que tomarlo con mucha seriedad y había que pensar lo que uno hacía. Pero resulta que ahora ya no es para toda la vida, es para un tiempito nada más. Cuando yo digo, cumplí 50 años de casado, la parte joven dice, uy, ¿cómo hizo? Como si hubiera hecho un esfuerzo sobrehumano para llegar allí. No, no hay que hacer ningún esfuerzo sobrehumano. El matrimonio es eso, y lo llevamos hasta el fin y felices, que es lo importante. Mi padre me enseñaron que el sexo lo determinan los genitales.
ahora resulta que no lo determinan más los genitales el sexo, que hay sexo y género, que los genitales pueden decir una cosa y el género puede decir otra. Por lo tanto, alguien puede tener genitales masculinos y vestirse como una mujer. Antes me dijeron que los padres eran los que tenían que educar. Ahora, la que educa es la escuela, o es la muchacha, o es el kinder, pero no los padres. Quiere decir que cuando yo miro para atrás digo, mis padres me enseñaron todo mal, o esto anda muy mal, porque se ha apartado de lo que venimos haciendo durante mucho tiempo, durante siglos, y que marca lo que dice la naturaleza. La corriente de hoy dice que el sexo lo elige cada persona, que no está determinado ya por los genitales, y que educar, bueno, educar es un asunto que la guardería recibe al chico en los primeros años, porque los padres tienen que trabajar, después el jardín de infantes, cuando el chico empieza a moverse, después la escuela, y los padres, no, los padres trabajan para pagar la escuela, para pagar el jardín, para mandarlos allí, y la familia no existe. La sociedad industrial sacó al hombre del hogar. Antes, en la sociedad artesanal, el hombre trabajaba dentro del hogar, le enseñaba el oficio a sus hijos y se jactaba de ver el trabajo terminado. Y allí estaba el hombre que fabricaba botas, el que fabricaba sombreros, y lo hacía y se lo enseñaba a sus hijos, y el hijo iba a ser el que hiciera botas, el carpintero le enseñaba a sus hijos la carpintería. Llegó la sociedad industrial, sacaron a los hombres de la casa, los llevaron a la fábrica. Se quedó la mujer sola. En el siglo XX se sacó a la mujer de la casa, porque tiene que trabajar, porque tiene que realizarse, y le enseñaron que decir que uno es ama de casa es ser una pobre mujer, que tiene que ser una profesional, que tiene que abandonar su casa, que tiene que pagarle a alguien para que le eduque a los hijos. Bueno, así andamos. Así andamos. Nuestro tiempo se caracteriza por paulatinamente ir borrando todas las diferencias. Comenzamos por borrar las diferencias lentamente entre hombres y mujer, entre hombre y mujer. Empezó, ¿se acuerda, con el unisex? Cuando apareció la palabra unisex. Ahí todos empezamos a decir, ¿qué es lo que pasa ahora? Unisex. Antes había una peluquería para hombres y una peluquería para mujeres. En la peluquería para hombres se hablaban ciertas cosas y en la peluquería para mujeres otra cosa. Llegó la peluquería unisex y se acabó el peluquero. Ahora tenemos un coiffeur. ¿No es cierto? Y el coiffeur le corta al hombre, a la mujer, a todos. Y entonces estamos allí y dice, bueno, esta es la democratización del asunto. Muy democrático todo. Pero se empiezan a acabar las diferencias. Esto no estaba mal, ¿eh? No estoy criticando esto. Digo solamente que fue un primer cambio. Pero después se empezó a promocionar el transvestismo, la homosexualidad. Después se empieza a hablar de género. Fíjese que esto ha sido progresivo. El sexo ya no viene marcado por la naturaleza. En todo caso, la naturaleza se equivoca. Es un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer o una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Se desdibujan los límites. Fíjese, ya no tenemos diferencia entre sexo y amor. Usted escucha la frase, hacer el amor, y se está hablando de sexo, no se está hablando de amor. Se desdibuja la diferencia entre lo sacro y lo profano. ¿Qué es lo sagrado para un argentino? ¿Qué es lo sagrado para nosotros? Todo ha perdido sacralidad, todo ha perdido sacralidad. Por lo menos el hombre del tango creía que la madre era santa y la sacralizaba, pero hoy se ha profanado absolutamente todo. Y se ha perdido la diferencia entre lo íntimo y lo público. Hoy se publica la intimidad. Lo que quiere decir que estamos borrando todos los límites, todos los límites. Lo decía Discépolo, hemos llegado a estar en un mismo lodo todos manoseados, todos manoseados. Da lo mismo cualquier cosa. En esta sociedad donde esto es una sociedad que hay que calificarla de una sociedad escandalosa y decadente.
No estamos en el progresismo, estamos en la decadencia. No nos engañemos. Schopenhauer decía, hay veces que ser reaccionario es ser revolucionario. Y yo siento que cuando digo ciertas cosas puedo aparecer como un reaccionario, pero en el fondo soy un revolucionario, porque estoy yendo contra toda la corriente que se lleva todo esto. Ahora, todo esto que sucede casi simultáneamente, ¿es casualidad? ¿No es casualidad? ¿Alguna vez usted pensó que esto es una escalada? ¿Y pensó cuándo comenzó esta escalada? En el año 1989 cae la Unión Soviética, ¿se acuerdan? Cae el muro de Berlín, se deshace la Unión Soviética. Y ya todos los que transitamos por ahí la Facultad de Filosofía y Letras, que escuchábamos, sabíamos lo que era la plusvalía, la lucha de clases y todo eso, se nos desdibujó el asunto. Ahora, todos los que pregonaban todo eso, se les acabó también el verso. Ahora había que cambiar. Y se reunieron en el año 1992 en Sao Paulo. Yo hablé del foro de Sao Paulo en estos días. Y se tuvo como meta una frase que tiene Marx en el libro sobre comunismo, donde él habla de la instauración del comunismo. El manifiesto comunista. En el manifiesto comunista, él utiliza una frase que trata de explicar por qué en el mundo occidental no pueden entrar las ideas comunistas. Y él dice que es muy sólida la moral y que no va a entrar cierta idea de izquierda extrema hasta que no se derritan los sólidos. Usted entiende lo que quiere decir él, ¿no? Es decir, es tan dura que no entran ciertas ideas. Hay que destruir las bases de esta sociedad. Y ese foro se propuso destruir esas bases de esta sociedad. ¿Y las bases de esta sociedad cuál es? El concepto de familia, el concepto de sexualidad. Hay que atacar allí, porque hay que derretir los sólidos. Y estos sólidos se están derritiendo. Pero esto está escrito ya en el siglo XIX, que había llegado la hora de derretir los sólidos. No se pudo, ahora se está pudiendo. Es decir, se están derritiendo los sólidos del mundo occidental, que eran las bases sobre las que nos movíamos. Los principios éticos, morales y espirituales que delinearon el perfil de Occidente. En este momento se están derritiendo. Ahora, ellos hicieron allí una agenda para derretir los sólidos. Y al principio del siglo XXI, Bauman escribe acerca de la sociedad líquida ya. ¿Qué es la sociedad líquida? La sociedad líquida es una sociedad que ha perdido su solidez, su consistencia. Y usted sabe lo que sucede. Esto es sólido, es difícil de penetrar. Yo no lo puedo penetrar con cualquier cosa. Pero puedo poner en esta taza un líquido. Y allí sí puedo penetrar, una sociedad líquida. El líquido no tiene forma. Toma la forma del recipiente que lo contiene. Y esta sociedad no es una sociedad sólida ya, es una sociedad líquida, en la que penetra cualquier idea, por loca que sea, por tremenda que sea, y están logrando derretir los sólidos. Y entre esas cosas sólidas que se atacaba, una de ellas era la familia. La abolición de la familia era una de las metas, y la abolición de la familia sigue siendo una meta. En ese foro que se sigue reuniendo durante todos los años una vez y que se reunió en la Argentina en 1910, y esto no es una conspiración, un pensamiento de conspiración, yo no creo en esas conspiraciones, esto es algo que usted lo encuentra en Internet. Y hoy que tenemos Internet y que tenemos el acceso a la información, yo le digo, ponga Foro de Sao Paulo y estudie todo lo que pasó en este tiempo con el Foro de Sao Paulo. Usted se va a encontrar allí, cuál es el proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? ¿Y por qué se reúnen cada año para ver cómo avanza este proyecto? ¿Qué dice este proyecto?
Este proyecto dice aprobación del matrimonio homosexual, aprobación del aborto, legalización de la marihuana, apoyo a los movimientos de lesbianas, gay, bisexuales y travestis, LGBT, que ahora se los conoce por la sigla, desacreditar a los referentes históricos, desacreditar a los movimientos religiosos y hacer colapsar los valores occidentales. Hay otras cosas más, está la eutanasia, pero es muy largo. El proyecto, búsquenlo por internet y lo van a encontrar. Quiere decir que esto que estamos viviendo nosotros hoy es un plan internacional grande. Hoy recibo, antes de venir, media hora antes de venir, por eso no lo pude escuchar todo, pero alguien me manda un video de 1 hora y media, 1 hora 50 creo que tiene el video, por eso no lo pude ver, habré visto los primeros 15 minutos y ya tuve que cambiarme para venir acá, de una reunión en el Congreso de la Nación, en el Senado. En el Senado se está presentando un libro de un hombre que se ha dedicado a estudiar durante toda su vida la geopolítica, y se llama Geopolítica y Aborto. ¿Por qué geopolítica y aborto? Porque él estudia cómo en el mundo hay intereses muy grandes por hacer disminuir la cantidad de habitantes en cualquier forma, sobre todo en el tercer mundo. Y el tercer mundo es lo más prolífico, porque ya en Europa se ha conseguido bajar la tasa de natalidad. En Europa ya tenemos más viejos que jóvenes. La primera vez que yo fui a Holanda me asombraba porque no veía niños por ningún lado, veía a toda gente grande. Y un día vimos un niño y los que estábamos allí, estábamos en un congreso, nos decíamos, mira, che, acá también tienen chicos, ¿por qué no vi chicos durante todos estos días? ¿Por qué? Porque hay ya una población envejecida. La pirámide de crecimiento se ha invertido, es más grande arriba que abajo. Porque un matrimonio tiene un solo chico. Bueno, eso se quiere también traer aquí. Es decir, hay que bajar la cantidad de población. Y por supuesto que hay intereses internacionales que están en esto. Y yo hoy hablaba y decía, es increíble que para los intereses de grandes multinacionales del capitalismo haya gente de izquierda que esté buscando abrirles el camino. Hay una contradicción. Es decir, estamos frente a una tremenda contradicción en nuestra sociedad. Ahora, esto nos lleva a la destrucción de la familia. ¿Y por qué digo esto? Porque no se equivocaron quienes nos enseñaron, no nos equivocaron nuestros padres. No podemos corregir a la naturaleza. La naturaleza anda. Y por eso dije, ¿qué dice Jesús de la familia actual? Un día le fueron a preguntar a Jesús acerca de la familia. Y todos esperaban que cada uno tenga su idea de familia. Y también que Jesús que tuviera una idea diferente de familia. Y algunos todavía hablan de familia cristiana. Jesús dice, miren, yo no tengo ninguna idea nueva sobre familia. No tengo ninguna idea nueva. Dice, en el principio no fue así. Como diciendo, lo establecido es lo que se estableció en el principio. La familia no es una institución cristiana, es una institución divina que es distinta. El cristianismo trajo otras cosas, pero la familia es anterior al cristianismo, es anterior a las leyes y es anterior a las instituciones y es anterior a toda organización humana. Lo primero que aparece es la familia. Por lo tanto, cuando fueron a Jesús y esperaban la gran innovación, Jesús les dice, no, no es así, tienen que ir al principio. Dice, ¿no escucharon ustedes lo que se escribió en el principio que hacen esta pregunta? ¿Por qué me hacen esta pregunta si en el principio no fue así? San Pablo, cuando habla de la familia, nos vuelve también al principio y nos vuelve a señalar lo mismo que señaló Jesús. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un principio de familia que se estableció no con el cristianismo, porque dicen que es una institución cristiana. No es una institución cristiana, es una institución divina, por lo tanto es una institución eterna. Y quien lea el Evangelio atentamente se va a encontrar con que Jesús dice, señores, el matrimonio es la base de la sociedad, como se hizo en el principio. No empecemos a innovar esto. Ahora, en tiempo de Jesús, el tema de la familia era muy conflictivo, muy conflictivo.
Y era conflictivo porque habían empezado escuelas rabínicas diferentes a tener opiniones diferentes también con respecto a la familia. Un día, los fariseos, que siempre eran una secta conservadora, extrema, que trataban de alguna forma de hacerle trampas a Jesús a ver si podían acusarlo de algo, un día le llevaron, estando él en el templo, le llevaron una mujer. Y le dijeron, bueno, esta mujer fue encontrada en el mismo acto adulterando. Según nuestra ley hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? En esa sociedad, el adulterio se pagaba con la muerte. Y aquellos habían encontrado a una mujer en el mismo acto adulterando y se la traían a Jesús. ¿Por qué se mataba a las adúlteras? Porque el matrimonio era un pacto no solamente ante Dios, sino también ante la sociedad. Entonces, Dios emitiría su juicio, pero la sociedad tenía también que emitir el suyo. Y la sociedad entonces quería castigarla con la lapidación. Como todos sabemos, Jesús se negó a emitir el juicio de lapidación. Jesús dijo, emítanlo ustedes, no hay ningún problema en que lo emitan. Pero aquel que no haya cometido nunca un pecado, que tire la primera piedra y después tiren todas las demás. Como diciendo, miren, es muy fácil condenar al otro, pero hay que pensar también si toda persona no es redimible. Y Jesús entendió que había un pecado, y se lo dice a la mujer, vete y no peques más. No le negó el hecho de que hubiera un pecado, le dijo, hay, pero dijo Jesús, ni yo te condeno. Es decir, tiene la posibilidad de redimirse. Haya hecho lo que haya hecho la persona, tiene la posibilidad de redimirse. Tiene la posibilidad de redimirse. Estaba dando una charla en la Feria del Libro y alguien me vino a preguntar estaba hablando sobre justicia y caridad. ¿Cuál es la relación entre justicia y caridad? Y cuando termina la charla, alguien viene y me hace una pregunta acerca de los torturadores, si nosotros tendríamos que tener caridad. No de los asesinos, por los desaparecidos. Entonces le digo, mire, hay algo peor que matar a una persona. Para mí, hay algo peor. ¿Y sabe qué es eso peor? Torturarla. Yo creo que la muerte es más piadosa que la tortura. ¿Qué es torturarla? Quiere decir que en mi escala de valores, un torturador es todavía peor que un asesino. La chica era una periodista joven, me miraba, y yo le digo, y usted me hace una pregunta, ¿qué haría yo con un asesino? Le voy a explicar lo que yo haría con un torturador. Si por mí fuera el torturador, lo torturaría 10 veces más de lo que él torturó. Pero como cristiano sé que hubo un gran torturador que se llamaba Saulo de Tarso, que cuando tomaba a los cristianos los torturaba. Y sin embargo Dios lo transformó en el apóstol Pablo. Por lo tanto, no voy a emitir nunca un juicio condenatorio sobre ninguna persona porque todos son redimibles. Todos son redimibles. Es duro esto, ¿no? Decirlo. Es duro. Pero dígame usted, ¿no es la verdad? ¿Usted que es cristiano? Jesús nos dejó un ejemplo ahí, que toda persona, mientras que vive, puede ser redimida por el Señor. No importa lo que haya hecho, no importa dónde esté, no se olvide este principio, porque a veces frente a todo esto nos olvidamos de la misericordia con aquel que se ha caído. Y hay algo que hay que rescatar, y es que el cristiano tiene que ser una persona misericordiosa. Ser misericordioso no significa claudicar de ningún valor, pero no se puede apedrear a cualquiera porque no piense como yo o porque vive una vida disipada. Tengo en todo caso que con toda caridad tratar de que encuentre su camino de redención y pueda salir de eso.
Quiere decir que Jesús les dijo a ellos, esta persona es redimible. Pero ya quedaba allí flotando el problema de la familia. Un día llegan los fariseos a Jesús, y es lo que nosotros leímos, y presentan otro ángulo. Ya no es el ángulo de matar a la adúltera, ahora es la ley de divorcio. Había dos escuelas rabínicas entre los judíos en ese momento, los fundamentalistas, que eran, los llamaríamos los fundamentalistas, no era el nombre que tenían, pero para que entendamos, los fundamentalistas que eran rigurosos y únicamente aceptaban el divorcio en caso de adulterio. Porque en la ley de Moisés hay divorcio, únicamente en caso de adulterio. Otros eran más liberales, y esos más liberales aceptaban por cualquier causa, por cualquier causa. Para ejecutarse la ley de divorcio, el hombre tenía que tomar un rollo y algo para escribir, y le escribía a la carta una mujer diciendo, yo me divorcio en este momento, y la entregaba personalmente, se lo tenía que hacer personalmente, la carta de divorcio. Y ahí se acababa el matrimonio, se iba. Algunos decían que si la mujer quemaba la comida, ya podían tener una causa, eso era causa de divorcio. Y había algunos que sostenían que si yo veía a una mujer que era más linda que mi esposa, eso significaba que mi esposa no cumplía con los requisitos. Por lo tanto, me podía divorciar. Quiere decir que había dos extremos acá, y entonces vienen a Jesús y le dice, ¿qué es lo que pensás con respecto a esto? Le habían tendido una trampa porque dicen que lo hicieron para tentarlo. Lo querían desacreditar a Jesús. Si Jesús se embanderaba con cualquiera de los dos lados, inmediatamente iba a tener una cantidad de enemigos del otro lado. Si él se mostraba demasiado riguroso, se pondría una gran cantidad del pueblo en contra. Aún los discípulos, porque los discípulos eran bastante liberales. En un momento en que Jesús les da algunas normas, él dice, bueno, si es así, la condición del hombre con la mujer no conviene casarse, dijeron los discípulos. ¿Se acuerda usted de eso, no? Lo que quiere decir que ellos querían también mayor liberalidad. Pero por el otro lado, si él se mostraba riguroso, los liberales les siga, pero él se mostraba liberal, los fariseos lo agarraban porque se había escapado de la ley. Lo que quiere decir que o perdés presencia en el pueblo o te llevamos. Y Jesús entonces tiene que responder y les dice, ¿no habéis leído lo del principio, que el que los hizo en el principio varón y hembra los hizo? Se remite al libro de Génesis, en el primer capítulo, donde dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Está diciendo, no opinemos livianamente sobre el tema del matrimonio, porque es una ley de Dios. Y yo no voy a opinar livianamente porque está la ley del principio. Estamos ante una institución divina, creada en el principio, y tenemos que respetarla. Los remite al principio. Así como hay derecho natural, un derecho natural, que es anterior, superior e independiente de todo derecho, porque es derecho natural, hay también una institución universal que está al margen de todo lo anterior, lo superior e independiente de las instituciones humanas. Las instituciones humanas vinieron después. Y esta institución primaria es la familia como Dios la hizo en el principio. Jesús une el primer capítulo de Génesis con el segundo y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será su mujer y serán una sola carne. Eso, ¿a quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Adán. ¿Sí? ¿Qué padre y madre tenía Adán? Porque dicen, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué padre tenía que dejar a Adán? ¿Qué madre tenía que dejar a Adán? Lo que pasa que allí hay una ley universal. No es una ley particular para Adán, es una ley para todos los hombres. Por eso Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Adán fue un hombre que no tuvo suegra. Hay algunos que lo envidian a Adán de los que están acá.
Me doy cuenta. Es increíble, pero mire, viajando se sabe que el humor es un asunto local. Cada país tiene su propio sentido del humor. Entonces hay que cuidarse mucho de hacer algo de humor. Pero en cualquier país usted menciona suegra y la gente se empieza a reír. Menos mal que no está mi esposa, porque mi esposa es suegra también. Estoy casado con una suegra. Jesús une las dos cosas. Ahora, cuando usted une las dos cosas, saca algunas conclusiones. En primer lugar, que Dios creó el matrimonio heterosexual. Heterosexual. No puso ni dos hombres ni dos mujeres. Creó un hombre y una mujer. En segundo lugar, el matrimonio monogámico. Un hombre, una mujer. Monogámico. En tercer lugar, el matrimonio permanente. Y estas son las tres leyes fundamentales del matrimonio que se van a repetir a través de toda la Biblia. Matrimonio heterosexual, monogámico, que permanezca en el tiempo. Heterosexual, monogámico y que permanezca en el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una misión, que es formar a los hijos. Entonces tiene que formar algo que sea estable. Es lo que decía Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, cuando habla de la familia, siglo XIII de nuestra era, y todavía no lo hemos entendido, es el que dice que la familia es el útero en el que se forma la personalidad del hombre. ¿Qué hay? Lo hemos mencionado en estos días. Una gestación intrauterina y una gestación extrauterina que la hace la familia. ¿Por qué? Yo cuando tengo que hablar en algún casamiento y tengo a los novios allí, y yo caso únicamente a la gente que conozco bien, si no, no. Entonces yo los conozco bien. Y le digo, bueno, muchachos, han llegado acá, ustedes están felices y todo lo demás, y dicen, hemos llegado. Digo, no, ahora empieza el asunto. Esto no es el final, este es el comienzo. Porque mañana el vestido ese no sirve más, el traje ese está colgado y empezó la vida. Y la vida no es lo que ustedes piensan. Los muchachos me miran como diciendo, me está arruinando la noche. No importa, arruinemos la noche. Le digo, ustedes tienen un largo camino por delante. Y ustedes quieren tener hijos, ¿no es cierto? Sí, cada hijo resulta 20 años de trabajo. 20 años. Porque hay que criarlo, porque hay que formarlo, porque hay que educarlo y hay que acompañarlo hasta que se vaya de casa. Y cuando se casa, no hay que molestarlo. ¿Entendió, suegra? ¿Por qué? Porque el matrimonio es autárquico. Autárquico. Dios dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre. Queda allá. Salmo 45. El casamiento del rey. Oye, hija mía, olvida a la casa de tu padre y mirará el rey tu hermosura. Le está diciendo a la princesa, hoy se acaba aquello, ¿eh? Hoy se acaba. Entonces yo doy un sermón allí, siempre, donde le hablo a los novios y le hablo a los padres. A los novios, sintéticamente, prepárense porque ahora viene el problema. Y a los padres le digo, no molesten. Y utilizo una frase del box, segundos afuera. En el matrimonio, segundos afuera. Tienen que arreglarlo solo. Déjenlo fracasar solo, pero déjenlo. Quiere decir que Dios hizo bien las cosas, hizo la familia como debía ser, no la podemos corregir. Ahora queremos poner otros modelos familiares. Y los otros modelos familiares están a la vista. De repente aparecen dos hombres y esos hombres es un matrimonio. De repente aparecen dos mujeres y esas dos mujeres es un matrimonio. Y hay casos donde el chico, yo he tenido que conversar con algunos chicos, que dice, tengo dos hermanos y un medio hermano. Tengo un padre con el que vivo y tengo un padre que lo voy a visitar los fines de semana. Ese chico tiene un nudo en la cabeza que no lo va a desatar nunca en su vida. Bueno, ¿somos responsables o no somos responsables? Y esa falta de responsabilidad es la que nos lleva a cambiar el modelo familiar. Y entonces decimos, no, pero es una familia ensamblada. Sí, sí, es una familia ensamblada, claro.
Usted puede empatillar un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero usted sabe que las cosas que usted las está soldando y empatillando no tienen la consistencia de la que es entera. Y entonces empezamos a tener problemas. Aquí hable con las maestras, ellas son las que primero detectan los problemas familiares. Son las que primero lo detectan, porque empiezan a ver en la inconducta del chico que algo está pasando dentro del hogar, que algo está pasando en la familia, que algo está viviendo ese chico que allí no aprende, no tiene asistencia, se porta mal y todo eso, porque no tiene un hogar que lo contenga, no tiene un hogar que realmente lo comprenda, no está recibiendo el amor de los padres que ese chico necesita. Entonces, las maestras detectan esto. Y cuando llama a los padres y se lo dice, no, en nuestro hogar no pasa nada, y la maestra sabe que allí está pasando algo, porque ese chico tiene una conducta que está acusando un hogar que no lo está conteniendo como debe, un padre que está ausente permanentemente a pesar de que pone el dinero. Porque nos estamos alejando justamente de la familia, del sentido que Dios le dio a la familia, es que estamos como estamos. ¿Para qué existe la familia? ¿Para qué Dios hizo la familia? Es fundamental entender el propósito de la familia, el propósito por el cual nos casamos, por el cual accedemos al matrimonio, y por eso Jesús nos está mandando al principio. Y yo le digo, padres, en la formación de sus hijos, ustedes que se preocupan por vestirlos bien, por alimentarlos bien, por ponerles todas las vacunas, por mandarlos a una buena escuela, por favor, siéntense con ellos y explíquele qué es la familia y por qué la familia tiene que perdurar. Porque eso no se lo enseñan en ningún lado, se lo tiene que enseñar usted. Y hay una responsabilidad de padres en esto. Mirá, cuando vayas a elegir tu compañera o tu compañero, tenés que fijarte en esto, esto y esto, porque es para toda la vida. Si le ponemos en la cabeza eso de que es para toda la vida, perdura, pero si empezamos a hacerlos guiar por los programitas de televisión de la tarde, entonces no van a durar los matrimonios. Empecemos por enseñar nosotros dentro del hogar lo que tenemos que enseñar para que nuestros hijos sean hijos que tengan familias sólidas. Yo creo que acá hay una falla y una falla grande. La sociedad está con muchísimos problemas, femicidios, drogadicción, alcoholismo adolescente. Tenemos violencia escolar, el bullying y todo lo derivado de ella. Tenemos inseguridad, donde hay mucha delincuencia juvenil. Violencia intrafamiliar. Dentro de la familia hay violencia. Aparece y salta el femicidio, pero eso significa que detrás hay un montón de violencia contenida, perversiones de todo tipo. Todo nace en la familia y en familias que no tienen objetivos claros. ¿Para dónde va su familia? ¿Para dónde va? Esta es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Para dónde va la familia? La meta de la familia no es tener confort. La meta de la familia no es cambiar el auto cada año o cada 2 años. La meta de la familia no es poder ir a Brasil a veranear. La meta de la familia es criar hombres íntegros. Cuidado con las otras metas, porque nos está metiendo este sistema, nos está metiendo otras metas en nuestra vida, metas que nos distraen del fundamental, y estamos perdiendo a una generación por eso. Yo veo hombres y mujeres correr detrás del dinero. El dinero no es ni malo ni bueno, pero el amor al dinero es terrible, dice San Pablo. El dinero lo tengo que manejar yo, no me tiene que manejar el dinero a mí. Cuidado con esa eclosión de publicidades que tenemos que nos quieren vender todo y nos dicen que si compramos esto vamos a ser felices. Es terrible la perversidad de la publicidad en nuestro país y en todas partes, en el mundo occidental. Le ponen allí un automóvil último modelo con un jovencito de 25 años o menos, musculoso, y para que usted sea un triunfador. El que compra eso es un triunfador. Un muchacho de 25 años no puede comprar ese auto. Lo compra alguien de 50 años que empieza a sentirse un playboy. Y él cree que porque tiene el auto tiene menos años.
pero le meten en la cabeza. Hay un lavado de cabeza que se hace permanentemente a la gente a través de la publicidad. Y eso afecta, y afecta a la familia. ¿Por qué? Porque después la meta de la familia es, tenemos que cambiar el auto, porque mirá el vecino de enfrente. Tenemos que tener el último teléfono que salió, porque imagínate que el WhatsApp lo podés mandar en esta forma o en esta otra forma, y todos los años estamos corriendo allí. Yo hablaba en Estados Unidos con un gerente de Apple, y le digo, escúcheme, ¿cuál es la novedad que van a traer el año que viene? Y me dice, mire, nosotros tenemos ya planificado hasta qué modelo vamos a tener dentro de 7 años. Digo, ¿y por qué no lo sacan ahora? No, dice, se vende, se le va poniendo un poco de tecnología cada año y la gente va y lo compra y corre. En la esquina del Central Park está el puesto principal de Apple, el negocio principal de Apple. Es un cubo transparente que usted tiene que bajar por una escalera y ahí vende Apple. Un día estoy pasando por allí y me encuentro con una cola de 3 cuadras de gente que está esperando. Digo, ¿qué pasa acá? ¿Regalan algo? No, sale hoy un nuevo modelo. Y todos quieren tenerlo el primer día. Digo, pero escúcheme, mañana están en todas las sucursales de Apple. Y no, porque es importante para mucha gente tenerlo el primer día. Y entonces, dice, lo llevan y empiezan a llamar a los vecinos y dice, mirá, lo tengo. ¡Qué idiotez! Porque otro nombre no puede tener eso. ¿Qué interesa que usted lo tenga o no lo tenga? Y por hacer eso abandonó su familia y puso dinero. Estamos dentro de una carrera en la que hay que parar, porque estamos perdiendo a nuestros hijos, estamos perdiendo a nuestra familia, estamos perdiendo eso. Y entonces, claro, las familias empiezan a tironear y terminan discutiendo el hombre y la mujer, el chico que no tiene un marco de referencia, y entonces las grandes preguntas de la vida la familia no las contesta. No las contesta. ¿Por qué? Porque el niño tiene que tener identidad, y la identidad no se la da la escuela, se la da su casa. ¿Identidad qué es? Que los padres tienen que contestarle al niño la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? La familia le tiene que contestar al niño, ¿de dónde vengo? Arraigo. ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Esas son las preguntas fundamentales. Cuando no contestamos esas preguntas y el chico no tiene claro eso, entra la droga. Piense lo que le estoy diciendo, entra la droga. Porque el chico entra a angustiarse. Y le dan un paraíso artificial en una pastillita. Y cuando le dieron el paraíso artificial, se lo dieron gratis, la primera vez, hasta que lo hacen dependiente. Las grandes preguntas las tiene que contestar la familia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy acá? La identidad, el arraigo, la esperanza, el sentido. Todo eso se lo tiene que dar la familia. Para eso estamos. No para aumentar el confort. No para aumentar el confort. A veces los padres se desesperan por cosas que son secundarias. Nuestro hijo, Ezequiel, que algunos de ustedes lo conocen por la radio, por el programa Tierra Firme, Ezequiel, cuando iba a la escuela se desesperaba Celia es docente, se desesperaba Celia, mi esposa, con él. Porque no podía escribir la palabra hoy sin cometer por lo menos 2 errores de ortografía. Era terrible, una bestia, decía yo. La madre se desesperaba. Un día escribe la palabra invitado. Y, M, B larga, invitado. Le llamo y digo, Ezequiel, ¿qué escribiste ahí? Invitado. ¿Y está bien escrita? Me mira y me dice, escúchame, antes de B larga no va M. Hoy es profesor de lengua y literatura, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Hoy es profesor de lengua y literatura. Y acaba de ganar el premio Norma a la novela juvenil.
está la madre desesperada. Y yo le decía, no te desesperes. Nadie hay que no aprenda finalmente. Todos aprendemos las operaciones, aprendemos a escribir. Es una cuestión de tiempo, nada más. No te hagas problema por eso. Preocupate porque sea honrado. Preocupate porque tenga valores. Los demás, aunque lo aprenda tarde, no hay problema. Pero es la etapa de formarlo espiritualmente. Espiritualmente. Finalmente, como le digo, es profesor de lengua y literatura, escribe, y en este momento me reemplaza en el programa Tierra Firme, haciendo el programa Tierra Firme. La mitad prácticamente de los programas los hace él. Y en la iglesia me está reemplazando hoy, ocupando el lugar pastoral que tengo yo. Pero eso lo conseguimos no enseñándole a escribir bien, sino enseñándole valores. Valores. Lo otro se aprende, no se preocupe. El nene no sabe multiplicar, no sabe dividir, no se preocupe, va a aprender con paciencia. Lo otro tiene que aprenderlo ya, porque es la familia la que tiene que dar eso. Termino ya, ¿eh? No se asusten, termino. Konrad Lorenz, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1973, describió un proceso fisiológico que se da desde el nacimiento y estudió como etólogo que es el comportamiento filial entre la madre y la cría y elaboró una teoría sobre el apego humano. Él estudiaba los gansos, cómo abren el cascarón para nacer. Tenía 20 huevos empollados, 10 los sacó para analizar y se quedó observando uno. Hay un momento en que el gansito estaba naciendo y empieza a romper el cascarón. Rompe el cascarón y se saca todo de las plumas, se mueve y clava el ojo en él, lo mira. Sigue y sale caminando. Lo pone debajo de la gansa para que tenga el calor de su madre. El gansito empieza a decir pi, 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 y lo empieza a seguir a él. Entonces vuelve, lo vuelve a poner, vuelve a salir y vuelve pi, 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 y lo vuelve a seguir a él. Vuelve a ponerlo tercera vez y vuelve a salir. Tuvo que llevárselo con él. Le pone un cajoncito con calor al lado de su cama, porque tenía que irse a dormir, y se va a dormir. Cada hora, el gansito desde ahí decía pi, 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 pi. Entonces él le contestaba como la gansa, decía gan, 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 listo, se dormía 1 hora. A la hora, pi, 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 y él hacía gan, 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 ahí. Así durante toda la noche. Dice, ¿qué pasó? La primer mirada me identificó como madre y ahora dependía de mí. El bi, bi, bi quiere decir, ¿dónde estás? Y cuando yo decía gan, gan, le contestaba, acá estoy. Él me necesitaba. Se sentía solo y necesitaba a su madre. Los chicos necesitan sentir que estamos al lado de ellos. Los adolescentes necesitan sentir que estamos al lado. Mucho de su rebeldía es el clamor que está diciendo como el gansito. Lo que te tengo es a vos y a vos te necesito. El tesoro más grande de la vida son nuestros hijos, no es nuestro dinero. Es el premio que Dios nos ha dado. Herencia del Señor son los hijos. No los descuidemos. Allí está el secreto del futuro de la sociedad.
pero está también el secreto del futuro de nuestra vida, de tu vida y de mi vida. Lo que hagas con tus hijos va a repercutir también en tu vejez. Yo estoy ya en la zona grave de la vida. Pasé los 70. Y yo veo el cuidado que mis hijos tienen conmigo. No salgas, abrígate, lo hago yo, no subas. No me resulta molesto. No me resulta molesto. Creo que es que ellos entendieron cómo es la cosa y que ellos se están preparando, tan bien como yo, para la despedida y quieren despedirse bien. Uno de mis hijos le dijo a un amigo, y yo me enteré, yo quiero disfrutar a mi padre estos 10 años porque sé que son los últimos que lo voy a tener. Que tu hijo pueda decir exactamente lo mismo, porque uno se llena de felicidad sintiendo que los hijos están cerca. Por eso lo que hagas ahora lo vas a recoger al final. Que Dios te bendiga.